Buenas noches, bienvenidos amigos y amigas a este Primera Plana, una semana más con ustedes y un programa hoy que les prometemos desde nuestra modesta opinión que es absolutamente interesante. Primera, nos vamos a centrar en una serie de noticias que desde hace tiempo tristemente ocupan la portada de los periódicos. Nos referimos a la despoblación de Asturias, nos referimos al envejecimiento de nuestra población. Por ejemplo, a que esta misma semana conocíamos datos del Instituto Nacional de Estadística que indican que Asturias es la región de toda España, lideramos un triste ranking que es donde menos niños nacen en todo el país. Y además, como decíamos, eso en una región con una población de las más envejecidas, ya no de España, sino incluso de Europa. ¿Tiene remedio esto? El que todos además nos hayamos venido a vivir al centro de Asturias, dejando las salas prácticamente paparao, como se suele decir. ¿Tiene remedio, tiene solución todo esto? El que nos ocupemos del oriente o del occidente simplemente cuando vamos de fin de semana o en verano, como mucho, a la casita del pueblo o a la casa que nos dejaron los antepasados. Bueno, vamos a hablar de este asunto con alguien que sabe y mucho de este tema. Ha escrito varios libros al respecto. Es Adolfo García, es antropólogo y es además profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Asturias, en Gijón. Acaba de publicar un libro, se llama Antropología de Asturias 2. Es la segunda parte, nos promete que probablemente habrá una tercera. Lo que vamos a hacer es darle la bienvenida. Ya, buenas noches. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas noches. Bueno, la primera pregunta se la lanzamos a bocajarro. ¿Tiene solución esta serie de noticias que vemos sobre Asturias, ese envejecimiento, el que no tengamos hijos, el que se queden los pueblos absolutamente vacíos? ¿Tiene solución o estamos en una dinámica en la que ya es imposible volver atrás? Yo no quiero ser pesimista, pero me parece que de momento estamos todavía en la línea de pérdida de población que se inició a partir de la década de los 60 del siglo pasado. ¿Por qué? Pues porque las causas que dieron lugar a ese proceso de cambio que yo denomino proceso de crisis no se han corregido del todo aún. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que la causa fundamental que dio lugar a este proceso de crisis ha venido de dentro de la propia comunidad rural, de la propia sociedad rural. Y entre todas ellas cabría destacar sobre todo una. Es decir, a partir de los años 60 se da un proceso de emigración masiva de lo que yo denomino la generación de repuesto y sobre todo de las chicas jóvenes. Ha habido una relación ahí muy complicada que creo que no se analizó nunca a fondo y es la relación madre-hijas. La madre, estamos ante una sociedad muy compleja, con una estructura familiar muy compleja, troncal, que denominamos, de 3 generaciones, donde había una víctima fundamental, que era la mujer joven que cambiaba la familia de origen por la familia de procreación al casarse, porque era residencia patrilocal. Esa mujer joven llamada nuera, nueva, etcétera, tenía que pasar por un largo proceso de incorporación a la nueva casa y ese largo proceso de 30 a 40 años hasta que llegaba a ser ama era un proceso duro. Y las madres entonces, que habían ya pasado por esa fase, fueron imbuyendo en la mente de sus hijas un nuevo modelo de vida para ellas que no podían alcanzar en el medio rural. Y entonces sus hijas emigran, coincidiendo además con que en la ciudad existía la posibilidad de un trabajo en el ámbito doméstico, porque las mujeres de clase media, media alta, estaban incorporándose ya al mundo profesional y al mundo del trabajo asalariado. Y podían formar una familia nuclear. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que las mujeres jóvenes han salido del medio rural, las madres logran vengarse, entre comillas, de su situación a través de las hijas, pero al mismo tiempo están condenando a sus hijos a la soltería. Porque ahora mismo en muchos de esos pueblos de Asturias a los que nos referimos lo que quedan son paisanos ya solteros con una edad avanzada y innumerables hombres hay por Asturias solteros que entre 40 y 70, 80 años que tenían que haberse casado pues a partir de los años 70, etcétera, etcétera. Curiosamente además son solteros peculiares. Porque, me explico, los que tenían tierra hasta los años 60 se casaban. O sea, patrimonio equivalía a matrimonio. A partir de los años 60, patrimonio equivale a quedarse solteros. Es curioso. Esa inversión
Es curiosa. Y son todos personas que tenían casería, que tienen casería. Y por ahí está. Yo alguna vez en algún concejo me dediqué a contarlos y alguna vez comuniqué y dije públicamente, en tal concejo hay 200 solteros. Bueno, hubo gente que me criticó, etcétera. Entonces, bueno, no voy a dar números. Pero sí he hecho esta labor de recuento. Usted decía antes, lo mantiene en algunos de sus escritos, que ahora mismo en las parroquias de estos pueblos, si uno coge el libro parroquial, lo único que encuentra allí son defunciones. No hay nacimientos, o muy pocos, no hay bodas, o muy pocas, y lo que sí hay, en sobremanera, por esa edad ya elevada de los paisanos y paisanas, defunciones. Sí, evidentemente, uno de los documentos que yo he manejado mucho, aparte del trabajo directo de campo, patear Asturias en una dirección y en otra, pues uno de los documentos realmente interesantes para conocer la Asturias profunda son los archivos parroquiales, ¿no? Y entonces hoy, hablando con los curas, los poquísimos curas, que tampoco hay curas ya, hay curas que llevan un concejo entero, ¿no? Hablando, bueno, con estos señores y mirando libros de parroquia, evidentemente se ve que los libros de nacimiento prácticamente están cerrados todo el año, ¿no? Puede haber un nacimiento cada 4 o 5 años y bodas tampoco hay ninguna. En cambio, sí hay muchas defunciones porque el mundo rural está lleno de viejos. Y esto es un problema grave que yo trato en el apéndice, en uno de los apéndices del libro, del segundo volumen. Pues hago un análisis y hago incluso unas propuestas que podíamos hacer, qué debemos hacer con esta población, que es un problema grave. La vejez es un problema grave también en el mundo urbano, pero en el mundo rural es mucho más grave aún. Sí. ¿Alguien podría decirnos? Bueno, es que todo eso es normal. La gente dejó ganadería, agricultura, etcétera, y abandonó el pueblo para venirse a las ciudades, para vivir de la industria y de otros sectores probablemente menos sacrificados. Con lo cual es que eso no tiene solución, no tiene arreglo, tiene que ser, es ley de vida, tiene que ser así, ¿o qué? Ahí se han dado dos circunstancias, yo las llamo una desde dentro y otra desde fuera. A partir de los años 60 va penetrando en el mundo rural una ideología, más bien, que yo califico de virus, que significa, o traducida, podría ser esta: el hombre del campo piensa, y esto es porque desde afuera se ha manipulado su mente, ¿no?, que cualquier obrero de la ciudad vive mejor que él. Y no piensa cómo vivía él hace 20 años, y además tiene una idea tergiversada de ese obrero de la ciudad. Esto está manipulado desde afuera, porque interesa arrancar mano de obra barata al medio rural. El medio rural fue un vivero de mano de obra barata y de inmigrantes. Por tanto, interesa arrancar mano de obra del medio rural para el desarrollismo industrial. Y los que quedan tienen que comprar maquinaria y producir productos a bajo coste. Bien, ese virus va penetrando y es capaz de acabar con una región o con un país. Y desde dentro, el proceso de socialización que llevaba a cabo la familia ha ido cambiando. Eso que yo llamo proceso de enculturación. Es decir, los agentes son otros, los medios son otros y los contenidos son otros. Es decir, no son los ancianos los que socializan a las nuevas generaciones, sino que como dudan de que su forma de vida sea realmente interesante para sus hijos, dudan de si vale la pena que mi modo de vida sea transmisible a mis hijos, entonces lo que hacen es encomendar esa tarea de socialización a instancias exteriores. ¿Quién? La escuela. ¿Quién más? Los medios de comunicación, la prensa, internet, etcétera. Y por consiguiente, ¿qué es lo que están consiguiendo? Están consiguiendo o quieren sacar a sus hijos del entorno para incorporarlos al mundo. Yo en el libro juego mucho con el concepto de entorno y mundo. Mundo es lo otro, es la ciudad, es lo otro. Y entorno es lo suyo. La tradición se pone entre paréntesis ya. Más aún, se ha dado una asociación entre cultura tradicional y su desarrollo. Y es eso otro de los elementos que no hemos todavía roto. Vivir en el campo todavía significa, vivir en el campo del campo significa todavía una vida de menor calidad. Cultura rural significa todavía cultura marginal. Véase lo que dice la RAE sobre campesino. Ahora hay un debate ahí tremendo, ¿no? El propio campesino dice, aquí no quedamos más que los tontos, los listos se fueron. Todo este panorama sigue alimentando el proceso de crisis. Por eso digo que de momento no hemos todavía acabado con... ¿Qué hay que hacer?
hay que estudiar la cultura tradicional, hay que ponerla en valor, como dicen ahora. Yo no uso esa expresión que no me gusta nada porque está muy politizada, pero hay que poner la cultura rural en los lugares donde adquieran las cosas prestigio, los medios de comunicación, los currículos académicos, los libros de texto, etcétera. Profesor, de que cada vez por la crisis hay más gente que hace el camino inverso, que vuelve al pueblo, desbroza las tierras que ahora están llenas de mato y vuelve a la agricultura o a tener 4 vacas y poco más. Eso está ocurriendo. Uno de los subtítulos que lleva el volumen 2 es la imagen invertida del otro. El hombre del campo imita la imagen, la forma de vida del hombre de la ciudad. No puede imitarla totalmente porque vive en el campo. Y no se puede vivir como en la ciudad viviendo en el campo. Y el hombre, pero busca la identidad fuera de su entorno. O sea, el hombre del campo está en una fase que llamo yo liminar. No tiene identidad, está a la búsqueda de una nueva identidad porque la suya, la que tiene, no la quiere asumir por ese menosprecio todavía inherente a la cultura rural. Y el hombre de la ciudad va al pueblo, pero no va a buscar identidad, va a mejorar. Va buscando tranquilidad, va buscando ecología, va buscando relaciones, productos de primera calidad. Por ejemplo, el término casero, curiosamente, si usted quiere darle ahora valor y nivel y categoría a un producto, añade casero. Y de casero ya no hay nada. Entonces el hombre de la ciudad va... Casero, sí. Pan casero, huevos caseros, chorizo casero, alubias de no sé dónde, bueno, entonces arroz casero, arroz con leche casero, bueno, entonces el hombre de la ciudad va buscando en el medio rural sus raíces, completar sus raíces, pero su identidad ya está hecha. Estudia el asturiano, pero habla inglés y francés y alemán. El hombre del campo habla asturiano porque lo mamó, que es distinto hablar porque lo mamaste a hablar porque lo estudiaste. Hay un matiz importante ahí. Por tanto, esa inversión, ese buscar la imagen, el otro, el hombre de la ciudad quiere ser hombre del campo y el del campo ya no es hombre del campo. Y el hombre del campo quiere ser hombre de la ciudad y el de la ciudad ya no es hombre de la ciudad. La imagen invertida del otro. Esto se traduce en un espectáculo de fines de semana donde el hombre del campo va hacia la ciudad y el hombre de la ciudad va hacia el campo. Se cruzan. Pero ese colonialismo, entre comillas, o ese neocolonialismo del campo por medio de los neorurales no va a conseguir levantar y volver a colonizar el medio rural. Porque, en primer lugar, muchos de los que van al medio rural no saben nada del medio rural. Es que para ser campesino hay que saber mucho. De hecho, hay experimentos, hay experiencias en los Oscos, por ejemplo, hubo alguna, y en otras partes de Asturias, donde los ayuntamientos dicen, vamos a intentar colonizar esta zona, y vamos a ofrecer a la gente que quiere venir una casería montada, organizada, y han ido y han fracasado. Han fracasado porque hay que saber mucho. Un hombre del campo sabe muchísimo. Es una verdadera enciclopedia de saber cuándo se injerta, cuándo se corta el árbol, cuándo la vaca está en celo, cuándo hay que sacar patatas, cuándo se plantan ajos, cuándo se... ¿Cuándo va a llover? ¿Cuándo va a llover? ¿Cómo interpretamos este fenómeno meteorológico? El ama de casa es charcutera, panadera, hilandera, comadrona, tejedora, etcétera, etcétera, y socializadora, maestra, etcétera. Entonces hay que saber mucho, y esa sabiduría no está en ningún libro, se aprende desde que se nace. Por consiguiente, han fracasado esos experimentos. Sí hay ejemplos. Bueno, hay ejemplos que a mí me hacen reflexionar, como son muchos de los que hay por la zona de Allande, por la zona de Grandas, de los Oscos, etcétera, y en otras partes también de Asturias, pero esos los he visto directamente, los conozco, he trabajado bastante tiempo por la zona esa, donde gente venida de afuera, de otros países, de Austria, de Inglaterra, de Holanda, de Dinamarca, se han asentado en casas y en pueblos de esa zona, y logran vivir del propio entorno, bien combinando tareas artesanales con tareas agrícolas ganaderas. Yo creo que la solución del medio rural, y esto lo he podido ver en una serie de muestras que he trabajado en Asturias, una vía de solución no está ni en el turismo como monocultivo, ni en la ganadería y agricultura como monocultivo. Está en la actividad diversificada, donde se pueden combinar otro tipo de tareas
artesanales, turísticas, fabricación de queso, empleos del tipo que sea y actividades agrícolas ganaderas, donde de manera que en ese contexto la mujer tiene que tener un papel muy importante, o bien propietaria de la explotación o bien dedicada a tareas que tienen un sueldo, unos ingresos económicos, como pueden ser de turismo rural, atención a la tercera edad, oficios, fabricación de productos artesanales, etcétera. Y esto he visto que las escasísimas familias que quedan hoy por muchas zonas de Asturias, de montaña sobre todo, que tienen ganadería y al mismo tiempo hay una familia troncal con perspectivas de continuidad, tienen esa economía mixta o esa economía diversificada. Hace usted referencia al turismo rural. Se nos dice en muchas ocasiones por parte de los políticos que es una de las ventajas que tiene Asturias y que es el futuro de Asturias en muchos casos, el que vengan turistas, no buscando sol y playa, pero sí un turismo gastronómico, de paisajes, etcétera. ¿Usted cree que es así, que un filón que pueda tener Asturias es el turismo rural o no? El turismo rural puede convertirse en un ser sin entrañas, en una realidad sin entrañas. Pero, curiosamente, paradójicamente, el turismo rural viene a desarrollarse, o viene al menos a proyectarse en un momento lleno de paradojas. Por ejemplo, la población rural abandona el campo. El patrimonio natural y cultural está en un proceso de degradación. Y esto, dígalo quien lo diga, que salgan a ver Asturias, que salga la gente a pasear por Asturias, a ver dónde demonios se puede poner el cartelito de Asturias, paraíso natural. ¿Dónde lo ponemos? Hay pocos sitios donde se pueda poner. Tercero, la población urbana huye al campo como una salida de la ciudad, sin conocer el campo. Y cuarto, no conocemos ese patrimonio. No hay estudios de ese patrimonio. Hay poquísimos estudios. Esta región no tiene un triste departamento de sociología rural, de etnografía, de antropología. No hay un departamento, no hay un área de conocimiento. Entonces no conocemos ese patrimonio. Y téngase presente que los pasos que hay que dar para manipular o para manejar el patrimonio, sobre todo el patrimonio natural y etnográfico, son estos tres: investigación, recuperación y difusión. Por consiguiente, el turismo rural puede ser una salida importante. Ha conseguido cosas ya. Se han hecho cosas merced al turismo rural. Pero hay que planteárselo bien. Hay que planteárselo bien. Y yo creo que el punto de arranque es, primero, un buen estudio de nuestro patrimonio. Segundo, que ese turismo vaya combinado con otras actividades, porque no hay turismo sin ecología y no hay ecología sin campesinos. Eso de querer expulsar al campesino del medio rural para conservar el paisaje para el turista es un error absolutamente profundo, que puede traer, esto viene ya del Marqués de Villaviciosa con Picos de Europa, querer expulsar a los pastores de Picos cuando realmente los jardineros de ese patrimonio han sido los pastores de Picos. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué paradoja es esta? Y esto se ha visto en otras áreas del planeta, en el Parque Amboseli de Kenia, en el Serengeti y en otros muchos sitios del planeta. Por tanto, combinación. No es posible turismo rural sin campesinos. Asturias tiene un patrimonio natural y cultural muy importante, pero si se sigue despoblando el medio rural, ese patrimonio habrá perdido todo su atractivo. Aunque tengamos un ejército de guardas, conservarán el paisaje, pero será un paisaje fúnebre. El atractivo fundamental del turismo rural radica en la población autóctona y en sus actividades. Y con esto no quiero decir que haya que volver a la mujer a cocinar en la lareira, en el fuego bajo, y al paisano carretar el cucho con el carro chillón. No estoy hablando de eso. No. Hay que incorporar todas las mejoras tecnológicas, pero dentro de un proceso de continuidad y cambio. El progreso es continuidad y cambio. Continuidad y cambio. Eso es el verdadero progreso.
Asturias, con casi 3.000 habitantes menos, es la comunidad que más población perdió en el año 2010. ¿Por qué? Pues evidentemente porque entre los que mueren, entre los que no nacen y los que marchan. Pero esa quizá es la última cuestión que más nos interesa. ¿Y por qué marchan? Estamos hablando de que es un paraíso natural, falta de empleo. Ahora mismo tampoco esa es una excusa. No hay empleo ni aquí ni en ningún sitio. Se creía que las causas básicas de la inmigración, que la causa más importante de la inmigración del medio rural a la ciudad, eran cuestiones económicas, era un nivel de vida bajo, etc. Y yo, la tesis de fondo que planteo en el volumen 2 es que la raíz de ese proceso de crisis es una raíz de tipo social y cultural. Porque al hombre del campo se le ha robado su propia cultura. Porque se ha dicho que su cultura era una cultura marginal, subdesarrollada. Se le ha robado su propia cultura, como Occidente robó la propia cultura al tercer mundo. Hay un paralelismo grande. Occidente roba en nombre de un enocentrismo, de un eurocentrismo absolutamente exagerado, roba la propia historia a las demás comunidades del planeta. Y entre mundo rural y mundo urbano se ha dado también un robo. El mundo urbano se empeñó en acabar con la cultura rural porque interesaba sacar al hombre del campo en nombre de un progreso no dialógico, no dialogante, sacar al hombre del campo y llevarlo al desarrollismo, para la inmigración, para el desarrollismo industrial, etcétera, etcétera. Por consiguiente, no se ha todavía acabado con ese binomio, sociedad tradicional, cultura tradicional, subdesarrollo. Y, naturalmente, no es una cuestión económica, porque el campesino de hoy tiene un nivel de vida más alto, a mi modo de ver, más alto que el obrero de la ciudad. Y siguen marchando. Y los que no marchan siguen considerándose como gente desgraciada por vivir en el pueblo. Luego las razones son otras. ¿Y cuáles son esas? Las razones de tipo cultural. Que nuestra forma de vida aquí sigue siendo una forma de vida marginal, porque no estamos en ningún sitio, solamente aparecemos en los medios de comunicación o en los currículos académicos cuando se trata, en cierto modo, de decir que nuestra forma de vida es una forma de vida de segundas, porque en los currículos académicos nosotros no aparecemos, porque el maestro viene el lunes por la mañana, da sus horas de clase y por la tarde marcha. No vive aquí siquiera, el médico marcha, los empleados marchan, el alcalde del ayuntamiento incluso no vive aquí tampoco. Es decir, ¿qué tiene esto? ¿Qué tiene esto que nadie quiere vivir aquí, no? ¿Cómo se puede trabajar en Cangas del Narcea y vivir en Oviedo? ¿Cómo se puede trabajar en Llanes y vivir en Oviedo? O en Luarca y vivir en Oviedo? O incluso en Ibias, desde que se abrió el pozo de las mujeres muertas. Viajan también los que trabajan allí. Había que invertir esa dinámica, porque entonces comenzaría a adquirir prestigio y valor ese medio y esa cultura. Luego las razones no son tanto económicas, son de otro tipo. Y además hay gente que viene de afuera, se asienta en el medio rural y vive con escasísimos medios, esos que citaba antes, que vienen de otros países, y viven contentos y felices. Conozco varias parejas que viven por los Oscos, por Grandas, por el Valledor, etc. ¿Y dónde hay más calidad de vida? En la vida de un obrero, como usted dice, que se levanta a las 6, 7 de la mañana, acude a la fábrica 8, 10 horas, vuelve y así de lunes a sábado o a viernes como mínimo, o en el campo donde tampoco es que la vida sea fácil, ¿no? El llevar... Sí. Es un tema complejísimo, pero claro, el hombre del campo comenzamos con que no conoce la vida del obrero más que ese mes o ese fin de semana que va al pueblo. E incluso a veces, sin pretendérselo, va presumiendo. O al menos el paisano ve en él a alguien envidiable, envidiable, ¿no? Y que ha triunfado. Si además dice que tiene los hijos estudiados y que tiene mucho dinero y que tiene piso, chalet, no sé qué, y ve que va con un buen coche, pues claro, el hombre del campo dice, hombre, este era mucho más burro que yo y mira qué bien vive. Entonces hay ahí una serie de situaciones realmente muy, muy complejas. Pero es verdad que el hombre del campo hoy está en una situación también un tanto rara, un tanto paradójica. Me explico. Es obrero y es empresario al mismo tiempo, sobre todo el que se dedica a la producción de leche.
y no tiene ninguna ventaja por ser obrero y ninguna ventaja por ser empresario. Y tiene todos los problemas por ser obrero y todos los problemas por ser empresario. Hoy están sujetos a unos horarios, están sujetos a una serie de medidas, una serie de normas, a una serie de sanciones porque la leche tiene demasiadas bacterias, porque tiene poca grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y al mismo tiempo, sí, maneja muchísimo dinero, pero la calidad de vida hoy se mide, sobre todo, por un elemento, por un factor, que es el tiempo libre. Y el hombre del campo tiene muy poco tiempo libre. El ganadero no tiene tiempo libre, sobre todo el ganadero que se dedica a la producción de leche, porque además tiene muchas más vacas de las que pudiera necesitar para poder vivir. Entonces está amarrado allí a su ganadería y no tiene un fin de semana, no tiene... Habría soluciones a eso, pero no han cuajado, como pueden ser las cooperativas, etcétera. Por consiguiente, hay ahí otro factor realmente muy delicado y muy importante. Las ganaderías de carne permiten un tiempo libre mayor porque estamos ante una ganadería de carne más extensiva, etcétera, etcétera. Pero las ganaderías de leche tienen ese enorme problema. Y claro, pero de todos modos, en el medio rural, a pesar de todo eso, se vive mejor. Y sobre todo se vive mejor porque domina el concepto de bienestar sobre el concepto de economía. El concepto de bienestar es mucho más amplio, mucho más rico que el concepto de economía. El concepto de bienestar abarca muchas facetas de la persona humana, del individuo, y el concepto de economía solamente funciona en función de lo que cunde, como decimos en Asturias. Y en cambio el concepto de bienestar abarca cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones relacionales, cuestiones de valores, etcétera, etcétera. Y en el mundo de la ciudad, en el mundo industrial, en el mundo postindustrial, que ya se dice hoy, el concepto de bienestar ha quedado reducido a una sola dimensión. Y el hombre es un ser tridimensional. Y esa tridimensionalidad, cultura material, cultura social, cultura mental o espiritual, esa tridimensionalidad todavía se observa y se conserva, en cierto modo, en el medio rural. Pero está siendo también atacada por este objetivo de lo que cunde. Lo que cunde. Y lo que cunde puede acabar, evidentemente, con una forma de vida y acabar con el estado de bienestar. Una última pregunta. Asturias mantiene la menor tasa de natalidad, lo decíamos al principio, sí, de toda España. Donde menos niños nacen en toda España, eso es Asturias. ¿Hay forma de solucionar eso? Ahora se ponen en marcha medidas como la del cheque bebé de 2.000 euros a los niños, a los padres que tengan un bebé, etcétera. ¿Es útil eso, creo, o no? Quizás sea una cuestión que tendría que plantearse a los demógrafos, a los geógrafos, evidentemente que son los que trabajan con estas pirámides de población. Yo lo que he hecho en este volumen 2, en un apéndice, hago una muestra, trabajo con 7 u 8 muestras tomadas en Asturias y estoy viendo que la dinámica es la misma en todas ellas, incluso parroquias de montaña, parroquias del interior. Trabajo por parroquias porque los archivos están por parroquias, tanto archivos parroquiales como archivos municipales, están por parroquias, ¿no? Por eso hablo de parroquias. Entonces, la dinámica hasta los años 90, incluso 2000, era distinta en una zona del interior, en una zona de montaña, en una zona de costa. Pero ahora la dinámica es la misma. La población va perdiéndose, va envejeciendo y incluso en aquellas explotaciones en que parecía que había perspectivas, se ve que no hay perspectivas ya de continuidad. Por consiguiente, claro, Asturias, aparte de la crisis del medio rural, que es una crisis general en todo el mundo del occidente europeo, es una crisis general. Se dio en Asturias, en Galicia, en Cantabria, Cataluña, País Vasco, Francia, Italia, Grecia. Es una crisis general del mundo rural. Y un descenso de población, y los problemas son prácticamente similares. Pero es que Asturias ha perdido otras fuentes económicas importantes, como es el mundo de la minería. Evidentemente, como es el mundo de la minería, el mundo de la pesca también está muy en crisis. Por consiguiente, se han dado todas estas circunstancias, el mundo de la industria del metal, todas estas circunstancias han venido a agravar ese factor o ese dato de
ese descenso de natalidad. En el mundo rural, ¿qué pasa ahora? Bueno, en el mundo rural se están fijando población, algunas parejas jóvenes, se están fijando, se están asentando en el medio rural. Hay una cierta recuperación muy tibia y muy lenta. Pero bueno, es un indicio, es un fermento, como dicen en asturiano, es un nicio, el nicio, ¿no? El nicio que era la pasta que el ama de casa dejaba de una hornada a otra para hacer el fermento para la nueva hornada, ¿no? El nicio, es un nicio, o es un inicio. Pero este tipo de observaciones a las que me refiero, de fermento, si se analizan, se ve lo que antes comentábamos, que hay una combinación de actividades agrícola-ganaderas con actividades de otro tipo, turísticas sobre todo. Esa, a mi modo de ver, es la fórmula, y yo llamaría a los regidores municipales y a las instancias administrativas del Principado que traten de canalizar por ahí la recuperación del mundo rural, que no dejen la ganadería y la agricultura, y que al mismo tiempo sean capaces de enganchar con un diálogo, en fin, entre ellos, inteligente e inteligible, de actividades turísticas y actividades agrícolas-ganaderas. Pues se nos acaba el tiempo, ha sido un placer con el profesor Adolfo García Martínez, antropólogo, profesor de antropología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Un par de conclusiones. Adelante, pues, sí. No, yo como conclusiones, vamos, no hay conclusiones en el libro, simplemente hay dos reflexiones a modo de conclusión, que sería una llamada de atención a los responsables, investigadores, políticos, gente de a pie, etcétera, maestros, profesores, universidad. Y es que si la causa, una de las causas importantes de esta crisis ha sido o arranca de la actitud, la nueva actitud de la mujer, no es la culpa, es una de las causas, ¿no? La recuperación tendría que tener presente esto y ver qué podemos hacer para hacer que este mundo rural, que este mundo, esta Asturias rural, se haga más apetecible para la mujer joven. Segunda reflexión a modo de conclusión. Si una de las causas ha sido un cambio en el proceso de socialización, educación, de las nuevas generaciones, habrá que hacer uso de un nuevo tipo de educación para lograr que se rompa ese binomio de cultura rural, su desarrollo, o cultura rural, vida de segundo nivel. Ojalá que así sea, iremos avanzando en ello. Adolfo García, como decíamos, antropólogo, profesor de Antropología Cultural de la UNED, además autor de libros como La vejez en los pueblos de Asturias, La mujer y la sociedad rural asturiana, o La Asturias que desaparece, entre otros. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Gracias, buenas noches.